Amigos, en el video de hoy les traigo las llantas que todos aman y las que todos también odian. Les voy a mostrar lo que hemos hecho y los errores que hemos cometido durante 2 días, señores. Hemos sufrido, hemos pasado unas calamidades, pero bueno, se los voy a dejar para que ustedes lo vean y no cometan esos errores. Y muchos no les gusta montarla por esto que les voy a mostrar a continuación. Amigos, hoy tenemos una misión muy grande con esto. Vamos hoy a montar esta llanta 40 y tenemos un problemita, digamos. Vengan acá para acá. Comentar algo a toda esa gente que tiene Jeep, que tiene 4x4, que tiene carro. No cometan el error que yo hice. Les voy a explicar un poco. Yo hice un cambio, como los que han visto en mi video, ¿verdad? Anteriormente, yo hice un cambio de las 4 llantas. Miren, yo cambié estas llantas, como ustedes las ven, son de uso. Estas yo se las cambié a un amigo por mi llanta 37. Están en los videos anteriores, vayan y veanlo. Bueno, la misión de hoy, 22 tornillos vamos a sacar el de atrás. Vamos a montar el gato, quédense conectados para que ustedes vean cómo lo van a hacer ustedes en sus casas. Vengan por aquí. Tenemos el gato, tenemos estas cosas. Tenemos este gato también, el lift. Tenemos estas cosas que compré, tenemos todo. Y también tenemos el torquímetro. Para darle las libras necesarias a lo que son los virlos, ¿ok? Vámonos a la obra. Vamos, Luis Felipe. Vamos a darle porque pronto vamos a la gran aventura Tennessee. Recuerda, lo primero que vamos a hacer, señora, vamos a hacer un truco muy seguridad. No es un truco, es algo de seguridad. Vamos a cambiar las llantas adelante, ¿ves? Como vieron, esas llantas. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a bajar esta para poner esta ya, porque vamos a sacar las dos de adelante. Yo sé que no quiero dejar el carro sin una llanta, porque ya van a ver qué vamos a hacer. Vamos a usar esto aquí, esta parte aquí abajo, la vamos a usar con el high lift para poder despegar la llanta del ring. Ya por lo menos saqué la cámara, ¿verdad? Guardamos el cablecito aquí. Esto es lo primero que hay que hacer para no romper la cámara. Sacamos los tornillos, bajamos esto, ponemos esto adelante y que comience el juego. Vamos a ver. Señores, estas llantas las voy a poner a venta, ¿ok? Tengo 2, mire, todavía le quedan. Si usted necesita y no puede todavía comprar una, escríbame. Se la da súper barata. 40, 13.5. Quiero tener las 4 nuevas. Bueno, señores, entonces ya tenemos esto aquí listo. Le pusimos el gato ahí. Le pusimos aquí, nosotros le hicimos burro a este, no sé cómo dicen ustedes. Ya le pusimos otro. Y vamos a poner esto, señores, pero es como doble trabajo, ¿no? Doble. Estamos aquí sacando del aire. Una vez que sacamos esto, vamos a sacar todos los tornillos. Y luego, mira, estamos listos por aquí. Miren, ya pasando algo. No sé si le pasa a ustedes. Cuando uno quiere dañar algo, no se daña. Quiero que se le baje el aire, la llanta, y dure un rato. Y eso lo jalé todo ahí. Creo que hay una herramienta que le sacas todo el gusanillo y lo jala y se espicha rápido. Lo he visto en los videos de mi amigo Wally, que está por aquí, mira, y él lo tiene. Pero bueno, seguimos con esto. Aprendí algo nuevo hoy. Le saqué todo el gusanillo aquí y se espicha más rápido. Se poncha, no sé cómo se dice. Se desinfla, miren, este gusanillo. Se lo saqué todo y ahora sí. Aquí estamos todos los tornillos, 22 tornillos. Pero es la parte más difícil, que es sacar eso ahí. Pero vamos a hacer una cosa, vamos directamente al grano. Vamos a poner la agüita con jabón, ya lo hice, y vamos al high lift. Vámonos para allá, porque esto, mira, está pegadísimo. Ahora sí, estamos ya listos con el high lift, dándole aquí, ¿verdad? Esto, señores, esto se hace para despegar la llanta. Mira, esto hay que despegarlo. Pero vamos a usar el jabón, le vamos echando jaboncito, y le vamos dando vuelta a la llanta y despegamos. Disculpen mi mecánico que tiene esa chancleta tan sexy. Señores, no es tan fácil. Entonces, mira abajo, mira aquí, hay que darle la vuelta a todo el ring, cada vez hay que bajar esto. Mira, ya se despegó, mira, ya se despegó. ¡Sí! ¡Ah, lo logramos! ¡Sí! ¡Ah! Lo logramos, señores, lo logramos. Seguimos, ahora sí. Señores, llegó un ayudante aquí. Rodrigo, hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Suscríbanse. Señores, seguimos aquí, pero vamos a tomar un break porque mi ayudante se me va a trabajar. Entonces solo no puedo hacer esto. Exacto. Exacto, mira, vamos entonces, ya sacamos aquí el ring, ¿verdad? Ya sacamos esto, falta despegarlo, pero lo vamos a hacer más tarde. Si el ayudante se tiene que ir a trabajar. Ya la llanta, lo que fue la llanta de repuesto, lo puse aquí y
vamos a llenarla, poder mover el carro. Y esta noche, señores, continuamos aquí. Nos vemos en la noche. Amigos, por aquí estamos, miren esto. Las 10:20 de la noche. Ya regresamos, estaba lloviendo bastante hoy. Y bueno, ya pudimos sacar aquí esta llanta 40, ¿verdad? Vamos entonces a colocar esta nueva. Yo les voy a explicar rapidito aquí. Tienen que estar muy pendiente con esto, miren. Por aquí dice Inside. ¿Ustedes ven esto aquí? Este es para la parte de adentro. Hay que voltear la llanta. Y para la parte de afuera, de donde va el aro, ahí van a poner la parte de outside. Bueno, seguimos aquí. Un trabajo, señores. ¿Cómo que ciudad? Estoy requete mamado. No sé si, pero bueno, todo también. ¿Sabes por qué hago también esto? Porque me gusta aprender. Porque en caso tal que estemos en la ruta, por allá bien lejos, y se nos pique una llanta, tengo todas las herramientas, como pueden ver, ¿verdad? Tengo todo eso y puedo yo mismo resolver. Así que bueno, seguimos aquí. Señores, por fin pudimos montar la llanta. Miren esto, la llanta 40 en el Jeep. Hemos montado solamente un lado, como pueden ver. Esta es la nueva llanta. Esto quedó bello, señores. Pero miren, estamos con la segunda llanta, señores. Les comento, he hecho esto poco a poco porque yo estoy solo. Mi hermano viene, me ayuda, pero él también tiene que trabajar. Hoy voy a tomar el día. Él viene a ayudarme para poder terminar esta llanta. Ya hemos hecho algo aquí, algo muy difícil, de verdad, que como ya lo vieron anteriormente, es sacar esta parte, señores. Bueno, ya aquí me le monté encima, ¿verdad? Me le monté, como vieron, y pude despegar esta parte. Ahora, señores, viene la parte más difícil. ¿Cuál es la parte más difícil? Bueno, ya se las vieron, ¿verdad? Y sacar esto de aquí. Luego que saquemos este ring, ¿verdad? Ay, si eso lo vieron en el video anterior, disculpen, es que estoy un poco cansado. Y bueno, ¿vieron cómo se mueve eso? ¿Vieron cómo se mueve? Entonces, bueno, esa llanta la vamos a colocar, señores, aquí adelante. Porque como les dije, tenía esta llanta de uso y ese fue el error más grande que yo he cometido en cuanto a los Jeep. Comprar llantas usadas. Nunca más lo hagan, señores. Se los recomiendo. No lo hagan porque van a perder dinero. Les comento una anécdota y no sé si ya se lo dije anteriormente. Yo gasté para montar, aquella vez que monté las llantas usadas en estos rines, yo pagué, señores, casi 600, 700 dólares para montarlas. Porque, ¿qué pasó? Yo tenía que despegar las llantas de mi amigo. O sea, fueron 8, no, fueron 10 llantas, señores. No sé si está caro o está barato, déjenme saber. Pero yo no estoy cansado, pero perdí eso, perdí este dinero. Entonces, bueno, es una experiencia que aprendí y se la dejo saber a ustedes, como en todos mis videos, como siempre lo he dicho. Este video que yo hago, señores, es para ustedes, para que ustedes aprendan y no cometan esos errores que yo he cometido de esta carrera, porque esto es una carrera, señores. Estos Jeep, le damos amor, es una carrera. Entonces, bueno, este es la llanta de repuesto. Esta se va a quedar aquí en la parte de atrás. Ustedes vieron, estaba aquí, ¿verdad? Y recuerden que yo tengo esto aquí. Yo tengo un refuerzo. Tengo este refuerzo aquí de esta marca, Rich. Este refuerzo agarra toda esta parte y disculpe la brisa, ¿verdad? Pero, uff, hay demasiada brisa, señores. El cielo estos días, señores, en Miami, miren eso. Ha estado lloviendo y eso también es algo que no he podido hacer mecánica, señores. Ha estado lloviendo, señores. Y el Lamborghini, los que no saben, se me inundó. Se le metió el agua, no sé, como hasta por aquí, y se le metió el agua por la maletera. Bueno, eso fue un desastre. Pero ese Lamborghini, mire, ese carro, eso es un amor. Eso, de verdad que eso es un carro para toda la vida, este carro. Pero bueno, miren esta parte aquí, señores. Aquí tengo, ¿verdad? Esta es la base Teraflex. Yo se la puse y me trabaja perfecto. El único problema que no se lo he comentado a ustedes, que yo tengo con las llantas 40, señores, es que me pegan el bumper. Miren aquí, yo he hecho un truco y mucha gente de ustedes me ha dicho en los videos, me ha comentado, señores, yo le saco el aire a las llantas. Le explico, yo cargo la llanta siempre, la de repuesto, esta yo siempre la cargo sin aire, porque cuando cierro ella se puede mover. Yo le voy a hacer un video después, unos días de esto. Cierro la compuerta, señores, veamos aquí, déjenme mostrarle bien. Uf, miren qué belleza. Le hace un video, me lo pidieron, de cómo todas las cosas que tiene el carro. Miren, cuando esto se cierra, hay demasiada brisa, miren, por lo menos cuando cierro esto, él pegado aquí, pero si tú le bajas el aire a la llanta, eso se pone aguadita y ¡pum!, entra completito. Así que bueno, un truco, se lo enseñé. Esta es la base Teraflex de la cámara, aquí se quita
De verdad que esto me trabaja perfectamente y creo que también, mira, se puede bajar, subir, no sé. Esto yo lo puse con 37, ha trabajado con 40 perfecto. Esto aquí súper reforzado. Hay una más bonita, más cara, pero esta fue la que yo usé. Me ha funcionado, ya tiene ya como 3 años más o menos, perfectamente. Bueno, seguimos aquí con las llantas entonces, señores. Hoy vamos a terminarla, pero quería darle este avance. No, bueno, básicamente no los quería aburrir a ustedes con este video. Déjenme saber qué les pareció este video. ¿Ustedes se atreverían en sus casas a montar una llanta 40? De verdad le voy a decir una cosa. Solo no se puede, señores. Solo no se puede hacer esto porque ustedes necesitan la ayuda de una, digamos, una tercera mano para que les ayude. Bueno, señores, aquí estamos, la llanta 40. Aquí están esperando, mira, nuevecita de paquete. Está como quien dice, Virgo, mira, son 40, 13, 50, Win 17. Esta es Multerrain, ¿verdad? De taco. Pero esta es All Season, por aquí deben decir All Season, bueno, por ahí deben decir. All Season quiere decir que sirve para el calor, la nieve, el fango, para todo. Pero nos estamos preparando para ir para el viaje de hoy, ¿verdad? Miren, este Odisea de los 40, me tomó ese atrevimiento, le voy a explicar por qué. Por qué yo también decidí hacer eso de las llantas 40. Señores, no hay nada mejor que ustedes conozcan su carro. Conozcan su carro, señores. Conozcan todo lo que ustedes tienen en su carro, cómo pueden repararlo. Porque si ustedes andan por ahí, como yo que voy al monte, ¿verdad? Ustedes pueden, por lo menos, digamos, este bumper, yo sé fácilmente cómo bajarlo, porque yo mismo lo instalé. Las llantas ya lo sé ya sé cómo sacarlas. Tengo mis herramientas, aquí están, todas esas me las veía yo para el viaje. Si se me llega a explotar una llanta como otra vez, que ya me pasó. Como esa ya me pasó, simplemente ¿qué hago? Con la ayuda de mi hermano, quien sea que ande conmigo, ¡pum!, sacamos la llanta y mira, sacamos y la cambiamos. Le hice este video rapidito para que lo vean. Déjenme su comentario, le gustó o no le gustó. Vamos a ir documentando toda esta aventura hacia Tennessee. Ya faltan 2 semanas, señores. Den su comentario, ¿qué les gustaría ver? ¿Qué les gustaría ver a lo largo de esta semana sobre este evento? Quiero mostrarle a ustedes todo el carro que tiene, que no tiene, que le falta y que creo yo que se lo puedo mejorar más adelante. Bueno, no olviden suscribirse, nos vemos en otro video. Bueno, la vida es una sola. Aquí estamos con los 40. Comenten, ¿les gusta? ¿No les gusta? Miren esa belleza de llanta. Aquí voy a tener este también nueva, la tengo por aquí. Y esto para la aventura. Y vamos a seguir con la buena vibra. Seguimos, como vieron mis videos anteriores, la pintura. Estoy feliz, señores. Recuerden que los buenos somos más. Cuando uno anda con buenas vibras, buenas cosas pasan. Bueno, nos fuimos. Bye bye.